iniciando con la ponencia titulada La preeminencia corporal de las minorías excluidas en las Filipinas del siglo XVII, mujeres escandalosas y nefadarios, presentada por Oswald Sales, Polín Cortajarena, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores del Congreso por haber aceptado esta contribución. Y voy a comenzar. No pretendo que los argumentos que voy a exponer pertenezcan al ámbito del cuerpo. Mi intención es implicar el fenómeno de la exclusión con las Filipinas, que están dominadas por la monarquía española durante la primera mitad del siglo XVII. Me voy a centrar en aquella área geográfica que está sometida al supremo gobierno central, que es la ciudad de Manila, una ciudad amurallada, pequeña, hacinada, rodeada por una muralla en forma de polígono irregular. En un lugar tan lejano, el Estado español intentó reproducir una ciudad, un reino parecido a los que habían sido fundados en América, intentando establecer el orden y con ello, al mismo tiempo, establecer formas de organización enrevesadas y confusas con una clara orientación a una administración, incluidas pues, las tendencias más irracionales e incontrolables. Entonces, en cuestión de vocabulario, ¿qué categorías analíticas se emplean? En la documentación de la época aparece claramente una expresión de forma reiterada, que es la siguiente: vida de gran libertad y soltura. Los gobernadores generales de las islas y especialmente los prelados tendían a simplificar la realidad de las islas de forma extrema, de forma tal que establecían de forma parcializada la forma de vida de los hombres y de las mujeres que no se adscribían a modelos cristianos. En consecuencia, estos individuos estaban condenados a la exclusión. Es especialmente interesante este fenómeno porque voy a presentar dos casos de las minorías excluidas y que tienen una preeminencia corporal. En las islas son dos ejemplos representativos y que llaman la atención porque tienen además una gran capacidad de decisión en las islas. Me refiero a las mujeres escandalosas y a los nefandarios. En cuanto a la necesidad de reproducir el ideal de la mujer piadosa en Asia, se constituyó en una necesidad imprescindible, ya que estaba latente la posibilidad de ampliar la población en el archipiélago del Poniente. Entonces, es también ampliamente conocido que no había una gran cantidad de pobladores de origen hispano peninsular. Por lo tanto, se proyectó la necesidad de entablar matrimonios con las mujeres españolas, tenidas como tales, las mestizas que no eran bien vistas e inclusive las nativas de las islas. La variedad de las funciones de estas mujeres es especialmente importante cuando se considera la cantidad de papeles que desempeñan en la ciudad de Manila. En primer lugar están las llamadas babailonas. Las babailonas tienen una preponderancia desde antes de la llegada de los españoles, ya que se encargaban de presidir ceremonias religiosas de los malayos y también protegían a la comunidad en tiempos de guerra. Estas mujeres gozaban de gran consideración y prestigio social y fueron rechazadas, perseguidas y ridiculizadas por los españoles. No obstante, pervivieron junto con las creencias cristianas. Es de destacar que la religión católica o la Iglesia católica no permitía ni permite actualmente el sacerdocio femenino. Por lo tanto, las babailonas fueron destinadas a la exclusión. Otro papel diferente, pero no menos importante, era el de las dalagas. En tagalo significa mujeres solteras en edad casadera. Estas mujeres también tienen un papel especialmente importante, ya que vivían desde niñas con los vagontaos, es decir, hombres también solteros. Desde la perspectiva española eran catalogadas como mujeres de poca continencia,
Y como persistían las relaciones endogámicas, sin duda eran también catalogadas como relaciones obscenas. Sin duda, esto es especialmente importante porque, en definitiva, en el imaginario español y, por supuesto, en el imaginario de la Dalaga, fundamentalmente, era inexistente la noción de virginidad, de adulterio y, sobre todo, de moderación del placer. En general, es básico considerar que los españoles llamaban a estas mujeres, tanto a las babilonas como a las dalagas, mujeres malas y viciadas de carnalidades. Pero ellos acuñaron un epíteto especialmente llamativo para ellas, mujeres malas y mujeres de vida escandalosa, en donde también incluían a españolas, tenidas como tales, a las mestizas, que era un grupo de gente, de mujeres pobres, que nos adscribían al ideal de la mujer piadosa en Asia. En definitiva, era una forma, en modo insultante, de desprecio manifiesto que la rechazaba. Y esto demuestra de forma abierta que era un epíteto duro, porque manifiesta de forma implícita en sus actos y explícita también que no consideraban un código de conductas y de comportamientos que tenían que manifestar en una esfera pública y en una esfera privada. Cuando hablo de que tienen una gran capacidad de decisión estas mujeres de vida escandalosa, hay una serie de ejemplos llamativos. Uno de ellos es en 1629, cuando el gobernador de las islas, Juan Niño de Tabora, proyecta poblar Formosa, que fue una posesión del Estado español en el sureste de Asia, con mujeres de vida escandalosa. Sin embargo, estas mujeres estuvieron en contra de viajar a ese lugar porque consideraron autoritaria la orden. Acudieron a la iglesia catedral solicitando inmunidad, que estaba representada por el arzobispo de Manila, quien decidió ayudarlas. Al año siguiente se decidió un nuevo proyecto, pero ahora con mujeres de bien. Esto llama especialmente la atención porque desde la óptica cristiana se contaminaría la nueva población y, por supuesto, se necesitaban de acciones mucho más ejemplares que en definitiva no las brindaba el nuevo gobernador. Por otra parte, una causa al menos aparente del depósito, como se decía en ese momento, de mujeres de vida escandalosa en el Real Colegio de Santa Potenciana, que era un colegio exclusivo para niñas huérfanas, hijas de soldados distinguidos, es precisamente que estas mujeres querían cambiar su forma de vida. Nos estamos enfrentando a una especie de reinserción social, controvertida sin duda, porque el gobernador en turno, que era Sebastián Hurtado de Corcuera, se mostraba renuente. Consideraba perniciosa la presencia de estas mujeres para el resto de las internas. Otra vez, en 1638 y 1639, los arzobispos solicitan la presencia de estas mujeres de mala vida para que se conviertan en mujeres santas, así aparece la documentación de la época, y una vez enmendadas puedan salir de la institución. El gobernador se mostró totalmente refractario a esta situación y esgrimió que el colegio era sufragáneo del Real Patronato y que además la institución era una institución especialmente para crear niñas con virtud, con buena enseñanza y sobre todo para el proyecto que se quería en las islas, para que se buscaran a estas mujeres y que se contrajeran matrimonio. En definitiva, las mujeres de vida escandalosa, por lo menos que ingresaban en el Real Colegio de Santa Potenciana, eran vistas con repulsión por parte de los gobernadores generales, no así por parte de los prelados como los arzobispos y los provinciales. Ahora, en relación con la idea de las dalagas como malas y viciadas de carnalidades, se reitera la visión negativa de las dalagas. Si a esto se añade que también se acuña un concepto que para la época es especialmente llamativo, que es amigas de los soldados, pues se refuerza esta idea y se refuerza también esta preeminencia que tiene la mujer nativa en las islas y también se refuerza la inexistencia de la noción de virginidad, de adulterio y de moderación del placer.
Esto se puede ejemplificar con las relaciones afectivas que tenían las nativas con los soldados acantonados en las islas, ya que se atribuía que un alto porcentaje de las defunciones de los soldados estaban en sintonía con que estos mantenían relaciones de cópula con las mujeres una vez que estaban malheridos y no podían iniciar un periodo de convalecencia. Asimismo, en otras ocasiones, los soldados alquilaban entresuelos para poder dormir y de inmediato las dalagas les pagaban el alquiler y los traían muy bien vestidos. A esto se añadía que los soldados, de acuerdo con las declaraciones de los gobernadores, se amigaban con las indias, vivían con mucha soltura y, por supuesto, aquí esto contravenía el ideal de la mujer piadosa. Estamos asistiendo a una gran independencia, de una posición de privilegio de la mujer en cuanto a la consecución de las formas de vida ancestral. En lo que se refiere a los nefandarios o a los acusados de practicar el pecado nefando, que era como se le llamaba en la época a la sodomía o a la homosexualidad, el concepto no existía, lo más cercano era la sodomía, pero en una época aparece el pecado nefando. Había dos líneas de análisis. Hay dos líneas de análisis, lo que son los soldados que fueron acusados de practicar el pecado nefando y los chinos. Yo solamente me voy a referir a los chinos. Durante la época de la dinastía Ming, corría el dicho de que en la provincia de Fujian los grandes comerciantes medraban gracias a que comerciaban con el amor de cortesanos masculinos. Y precisamente durante el periodo moderno de la historia de China, entre 1572 a 1815 aproximadamente, en la provincia de Guangdong y en la provincia de Fujian, adquieren gran importancia los estrechos lazos de amistad entre los hombres que se traducen en erotismo y en copulación. Así entonces, una estrecha cooperación colmada con espinosos conflictos es como se podrían sintetizar las intensas relaciones que mantuvieron los españoles y los chinos asentados en Filipinas. Fueron unas relaciones que no fueron precisamente ni cordiales ni pacíficas. Los chinos, o los sangleyes, como fueron denominados los chinos que estuvieron asentados en Filipinas, eran personas yentes y vinientes de la provincia de Guangdong y de Fujian. Eran claramente otros, eran personas extrañas que no pertenecían al mundo filipino ni al mundo español. Esta comunidad extranjera, que era la más numerosa y dispersa en el archipiélago, cobró una importancia después de la conquista de Filipinas por parte de los españoles, porque monopolizaron prácticamente todo tipo de actividades comerciales y artesanales al mayoreo y al menudeo, al grado que cuando los españoles advirtieron que no estaban en las islas de la especiería, prácticamente se valieron del profuso comercio sinense que mantenían en las islas antes de la llegada de ellos. Entonces, en ese sentido, los españoles se valieron del abasto de productos, de servicios de la provincia de Tondo y del Guayán de Manila. A principios del siglo XVII existía una doble percepción del sangley. Por un lado, un hábil comerciante, un excelente artesano, también un excelente reproductor, dominaba todos los oficios, era albañil, era panadero, herrero, también se encargaba de acaparar la moneda de plata que llegaba de América. A principios del siglo XVII se había convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades no hispanas, españolas asentadas en Filipinas, ya que se había extendido por todo el archipiélago. Era un excelente regateador de todos los productos de la tierra filipina y de los que llegaban de China, que los encarecía desmesuradamente. Y por otro lado, existía una propensión denostativa que confirmaba el carácter malévolo y poco fiable del chino. Los que no se habían cristianizado generaban cierta desconfianza e incertidumbre, porque inventaban nombres y oficios falsos. Asimismo, sobornaban a las autoridades
gustaban dedicarse a los destinos más bajos, como el vagabundaje, las riñas callejeras, la delincuencia, el juego de naipes, que además estaba permitido, y además, una de las situaciones en extremo molestas para los españoles era la curiosa trenza que ellos tenían. Entonces se estipuló que en el momento de contraer el matrimonio cristiano se tenía que cortar. También en el momento del bautismo era necesario que se cortara. No obstante, durante todo el periodo de la presencia española en Asia, esta práctica continuó. Con todo, desde la perspectiva religiosa, preocupaba la arraigada práctica del pecado nefando. Esto causaba sobresaltos, porque era muy bien aceptada entre los sangreles. Era necesario convertirlos al cristianismo. En este proceso, al chino se le percibía como un individuo totalmente peligroso a raíz de la influencia negativa de su comportamiento moral entre los españoles. Entre las categorías mentales españolas, la conversión al cristianismo sirvió para filtrar a los chinos. Era mucho mejor aceptado un chino cristianizado que un chino pagano. Era necesario realizar cuidadosas averiguaciones y se impuso el casamiento con galagas, y esto se justificó por la excelente práctica que tenían en el cultivo de arroz. En definitiva, fue difícil desaparecer la práctica del pecado nefando porque tenía gran aceptación entre los sangreles, lo cual aumentó la propensión que tenían los españoles de los sangreles como injuriosos. En conclusión, el propósito de mi intervención ha sido ocuparme de algunos aspectos de la logística interna de la ciudad de Manila en cuanto al control y la vigilancia para mantener en orden a sus habitantes. Y aunque no se logró y no tuvo el éxito apetecido, sí se pueden identificar algunos signos de la normalización relativa de sus habitantes y de la vida española en Asia, al intentar reproducir un reino parecido a los que habían sido fundados en América. Si bien al intentar emular formas de organización enrevesadas y confusas, surgieron roces, conflictos y enfrentamientos con los distintos grupos que habitaban la capital. Se asiste a unas autoridades bivalentes, débiles y rígidas. Rígidas porque parecen estar en contra de todo lo diferente a lo español, decididas a excluirlo, a rechazarlo, dispuestas en continuar con estereotipos consuetudinarios que no se ciñan a la realidad de aquellos territorios. Débil significa que a pesar de todas sus requisitorias de las autoridades civiles y religiosas, centrados en un código de conductas y comportamientos, les resulta difícil aplicar los principios de su rigidez. En definitiva, autoridades civiles y religiosas parecen legitimar la diferencia de unos sobre otros, que es el principio de la exclusión. Muchas gracias. Para continuar, tenemos la siguiente ponencia titulada Entre Monas y Tonayan, concepciones sobre el cuerpo de las personas en situación de calle con adicciones en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, por el psicólogo Jesús Alberto Betancourt Vázquez, de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Un aplauso, por favor. Bueno, para empezar, gracias al Comité del Cuerpo en el siglo XXI por aceptar esta propuesta. Bueno, para empezar no necesito la presentación, nada más contextualizar un poquito el título de la ponencia, de dónde viene la información, para quienes vinieron porque pensaban que por eso del Tonayan y eso, pues los decepciono porque no va a haber. La información sale de mi tesis de licenciatura, de una observación que se hizo hace más de 6 meses en un grupo que está allá por la Basílica de Guadalupe, un grupo que depende de la Basílica, y
Aquí en este caso, pues, quiero o me quise meter a un rubro en específico que es el cuerpo de estas personas, tal vez no como tal, solo físicamente el cuerpo, sino como el simbolismo del cuerpo. Ahorita van a ver en el desarrollo de la ponencia. Bueno, vamos a empezar, por favor. ¿De dónde surge la información? Pues ya como he dicho, por favor. Okay. Pues la información proviene de observaciones que se hicieron en las inmediaciones de la Basílica. Este lugar de reunión de este grupo que se llama Grupo Guadalupano de Adeptos y Alcohólicos Anónimos con Adicciones, se reúnen ahí en la calle de Ricarte, como a 2 cuadras de la Basílica. Y las observaciones se hicieron ahí, en este lugar de reunión, en el atrio de la Basílica y en calles aledañas. Por favor, clic. Este es un esquema que más o menos da un panorama de dónde llega la población de situación de calle a esta zona. Se identifican 8 zonas que son aledañas a la Basílica. El mercado, que es el mercado que está sobre la calle 5 de febrero. La zona de las coladeras sobre Insurgentes, en Lindavista, también ahí por el santuario de San Diego, que está sobre Montevideo. Otra zona es acá el azul, que no la alcanzo a leer. Sí, nos ve. También está la zona de Cantera, la zona de la Plaza, Santa Isabel Tola. Esta zona de Santa Isabel Tola es la que tiene más población. La que tiene más población es esta. Muchas personas llegan a partir de ahí. Ok, gracias. Entonces, ahí de estas 8 zonas es de donde más llegan personas. Y como les decía, de Santa Isabel Tola llegan muchísimas. Señores ya grandes, jóvenes, niños, mujeres, que llegan a esta calle de Ricarte. Característica de la población, a grandes rasgos, pues es población que está en situación de calle, la población que en este caso se observó durante este tiempo, es población que está en situación de calle, población de entre 15 y 70 años, en el caso en el grupo en el que estuve, asistían alrededor de 30 a 45 personas y más o menos como la mitad eran mujeres, o menos de la mitad. Se identificó que venían de los estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, también de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México. Pues presentan adicciones, la mayoría de esta población, y pues se nota un descuido corporal, un descuido físico, algunos más, otros menos. Las drogas que es más común que consuman, de ahí es donde viene el título, porque era muy muy común ver a los jóvenes, a los señores llegar con su botellita de Tonayán disfrazada en una botellita de coca, pero era Tonayán. Y pues con las popularmente conocidas llamadas las monas, que son las estopas bañadas de activo, que es tiner, aguarrás, gasolina. Y algunos llegaban también con su botella también llena de cemento o con cemento que inhalaban. Son las 2 drogas que más era común ver. Pero también llegaron a ellos a mencionar en entrevistas que se les realizaron que también era como que consumieran la piedrita, el crack, y pues la marihuana también, que era como que la más complicada porque era más difícil de conseguirla. Esta foto que está abajo fue tomada por mí en el metro La Villa y pues es una estopa mojada de activo. Estaba recién, tal vez la persona se le cayó, se la quitaron y ahí estaba en el piso del metro. Ok, empecemos con los daños. Formas en que se daña esta población. Empezamos propiamente con lo corporal, lo físico, el cuerpo, la carne, lo biológico, lo orgánico. Hay 2 fotos de 2 personas que asisten, bueno, una persona que asiste y una persona que asistía, porque
Este señor lamentablemente falleció en agosto, en junio creo que falleció. Su estado corporal, físico, estaba muy deteriorado, muy dañado, ya no caminaba, sus manos era muy difícil que las moviera. Al señor trajo su silla de ruedas como desde enero hasta marzo, como en marzo se la robaron, ya después lo traían cargando o en algún momento llegó a tener muletas, pero pues fueron 2-3 meses ya de decadencia del señor y lamentablemente falleció. El que está en su lado izquierdo, el que se llama, bueno, le decían el güero, él era muy común que llegara con golpes en la cara, con la ropa, con sangre. Era muy común que llegara así. En algún momento me le acerqué y le quise preguntar qué pasaba, y bueno, en realidad no fue como que muy congruente su respuesta, pero pues él decía que le pegaban, ¿no? Era lo que daba a entender. Pero, ¿por qué estas fotos en este apartado? Porque el daño corporal, hablando de un corporal físico, pues se notaba, era muy notorio, eran personas que apenas si caminaban, personas con un cuerpo encorvado, con golpes físicos, ahí está otra vez, eran miradas desviadas, era estar prácticamente todas las reuniones del grupo dormidos, y no es porque tal vez la actividad estaba aburrida, sino porque definitivamente no podía mantenerse despierta la persona. Entonces, físicamente, pues el cuerpo daba a entender a las personas que estaba dañado, que estaba sufriendo, que habían pasado una mala noche, que habían pasado frío. Entonces, físicamente, orgánicamente, el cuerpo estaba resentido en estas personas. Aquí vemos otras fotos, también el señor allá del extremo, también era un regular que llegara golpeado. Acá los dos chavos que tengo del lado derecho, ellos eran como de las personas que más llegaban en buen estado, no sé si le queremos poner un calificativo, una etiqueta. Ropa más o menos limpia, sin golpes, pero me decía el coordinador que ellos ya llevaban más de 10 años asistiendo a las reuniones, entonces pareciera ser que tal vez eso influía. Un daño cognitivo en el cuerpo, ¿no? Quise ponerlo así porque una especie de el daño a las neuronas, ¿no? El daño al cerebro. Y puse 2 citas que se hicieron de las entrevistas. Bueno, textual dice: yo quiero salir adelante, quiero dejar estas porquerías atrás, porque quiero volver a ver a mi hija, a mi niña. Pero llegar hacia la casa, pues no quiero, me da vergüenza. Siento que se va a asustar, yo la quiero mucho y quiero que me vean bien. Otra persona decía: yo estuve 5 años en situación de calles y al final me tuvieron que llevar al hospital, pero le doy gracias al tío, que el coordinador de ese grupo, y otras personas que me llevaban al hospital. Me recuperé y volví a caer en las drogas, pero luego supe que estaba embarazada de mi hija Lupita y es cuando yo ya dejé las drogas. En el caso la primera cita, el señor, el chavo, estaba... su estado era notoriamente deteriorado, era de las personas que llevaban con golpes, que llegaban con ropa manchada de sangre, y pues por eso hace referencia a que si llega así, teme que se vaya a asustar a su hija. La otra persona es una mujer, ella ya llevaba, se le ve un trabajo personal considerable, con ropa limpia, ya con su hija, ya tiene 2 hijos, y pues parece ser que desde su estado cognitivo aún alcanzó para que dijera: es tiempo de parar. ¿Por qué? Porque ya estoy embarazada, es tiempo de dejar esta vida, es tiempo de recuperarme,
Entonces, acá arriba algo trabajó y parece que las drogas no fueron suficientemente dañinas, o no fue el tiempo que la dañó, y alcanzó como a recuperar y a darse cuenta que estaba embarazada y que había que cuidarse, si no por ella, al menos por una nueva vida que estaba en camino. En lo espiritual, esta es una parte que lo pongo porque al final de cuentas la tesis salió en relación a una concepción católica, cristiana, guadalupana, y en las entrevistas, en las reuniones, en el grupo, muchos hablaban del Dios, muchos hablaban de la Virgen de Guadalupe. Entonces, el cuerpo desde lo espiritual, y me llevo a dos citas bíblicas, que es como que lo que más hace referencia al cuerpo desde la concepción espiritual. El Génesis, bueno, a grandes rasgos, que es el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, y la cita de Corintios, que es donde se dice que el hombre, más bien el cuerpo del hombre pertenece a Dios, y es el templo donde está Dios, es la habitación de Dios. El cuerpo no es del hombre. Entonces, si lo vemos desde ahí, y varias personas me lo decían, si el cuerpo no es de ellos, ¿qué derecho tienen a dañárselo con las drogas, con el alcohol, con las peleas en la calle? Entonces ellos, había veces que llegaban caídos de culpa, arrepentidos por haber estado una semana bajo los efectos de la droga, por estar una semana, un mes alcoholizados, y llegaban dándose golpes en el pecho, si lo decimos así, arrepentidos porque dañaron a la habitación de Dios. Entonces se les notaba su desesperación, llegaban y querían y juraban que no lo volvían a hacer, y pasaban 2-3 meses, tal vez no lo hacían, y me tocó ver a varias personas que ya en mis últimos meses de observación, en abril, mayo, ya otra vez ya no asistían a las reuniones, y me tocaba verlos ahí sobre misterios o sobre la casa de Guadalupe, pues ya otra vez bajo los efectos de drogas y alcohol. Entonces, pues otra vez volvía, ¿no?, el círculo vicioso. Su autoimagen también es algo muy importante, porque ellos siempre su autoimagen es pésima, ¿no? Es mírame, y pues aquí hay estas citas que como que son las más hirientes, ¿no? Ellos con sus palabras. La verdad no sé si hay un Dios allá arriba, y si lo hay, no quiere gente como a mí. Mírame, soy un excremento, no sé ni siquiera qué día es. Vine aquí porque un valedor me dijo que aquí había de comer. Y otro señor me decía, yo me avergüenzo de mí, y pues mis hijas lloran por mí. Y este último, voy a decir textual con sus palabras de ellos: por necio, por tanta chingadera que me metí de joven, ahora tengo mis pies así, ya casi no puedo caminar, ahora que ya me quiero cuidar ya estoy viejo, la verdad fui bien pendejo, no cuidé mi cuerpo, que ni siquiera es mío, es de mi Dios. Otra vez lo de cuerpo. Ahora, ya como reflexión, muchas veces en estos meses de observación me surgía esta pregunta: ¿qué es lo que mueve al cuerpo, que está sumamente deteriorado, dañado, a buscar fuentes que le ayuden a sobrevivir? Entonces, pues esta pregunta estaba presente en mí. Miraba a personas cayéndose, personas como este señor, que, bueno, no lo apodaban el Chapulín, este señor que falleció. Lo miraba a él, miraba a otro que también estaba entre lo que ya no caminaba y se podía caminar, y esta pregunta estaba en mí. Había individuos con un alto grado de daño en el cuerpo, con un caminar encorvado, con golpes en la cara, sangre en la ropa, individuos que apenas lograban levantar la mirada, apenas podían decir una frase. Individuos con un cuerpo casi muerto, y yo decía en mi cabeza,
¿acaso será una imagen, la imagen más cercana a un zombie? Muchas veces me surgió esa pregunta. La pregunta de qué es lo que mueve el cuerpo. Entonces, a veces yo intentaba responderlas, me ponía a conversar con estas personas, me acercaba a ellos y pues no recibí grandes gestos de ellos, más que ellos intentaban levantar la mirada, un vago movimiento de ojos, de su mirada, un movimiento muy vago de una boca entreabierta, una boca golpeada, algunos ya sin dientes. No había más palabras de ellos más que un hey, un canal, comida, mío, él o ella. Eran palabras que surgían de ellos. O incluso a veces algunos decían su nombre. No tengo una respuesta concreta a esta palabra. No me atrevo a afirmar que el cuerpo de estos individuos llega a un estado de cuerpo animal infrahumano, sino que se trata de un cuerpo disminuido a reacciones básicas de supervivencia, pero con la capacidad, y esto tal vez no sea así, con la capacidad de concebir a un ser inalcanzable y todopoderoso que puede salvarlos de su desgracia. Entonces, lo que mantiene a este cuerpo con vida y en búsqueda de algo, yo le quiero dar la forma de una luz. Yo me imaginaba eso. Llámese alma, espíritu, inconsciente, células, con ganas de seguir viviendo. Pero también parece que hay quienes aún alcanzan a depositar su instinto de supervivencia en un ser externo. Esto lo observé en varias personas que pareciera ser que les importaba más otra persona que su cuerpo, porque mencionaban el nombre de su madre, o de su hija, o de su hijo, y decían que querían volver a verlos, que deseaban volver a verlos, que querían recuperarse para ir a la casa, para regresar a sus estados, a ver a su mamá, pero para eso querían recuperarse, para eso querían salir de la droga, salir de la calle. Entonces, ya como manera de conclusión, el cuerpo es una materia orgánica, es energía, son figuras, son abstracciones. El cuerpo también es una subjetividad, porque mi cuerpo lo veo a mi manera y no es la misma manera en que lo ven los demás, y es según lo vimos y según la percepción judeo-cristiana católica, es imagen y semejanza de Dios, incluso la habitación de Él. Si lo dañamos, pareciera ser, y muchas personas de estos chavos me decían, si lo dañamos, dañamos a Dios, y nos dañamos a nosotros mismos, y dañamos al espíritu. La calle, las drogas, y pues las otras bandas también dañan al cuerpo, pero pareciera ser que el que más daña al cuerpo es uno mismo, o es esa misma persona. Y pues el cuerpo muere, ¿no? El cuerpo se va a acabar, como el señor Chapulín va a morir, y pues al final, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue? ¿Qué lo mató? Lo mató la calle, lo mató la droga, lo mató fue un golpe, no sabemos si por ejemplo esta persona le dio un golpe o fue un acabado que de repente pues, se murió, o fue un suicidio, que de hecho entre esta población no se da eso de suicidarse. Entonces, pues no sabemos, no solo ellos y sus acompañantes saben cómo terminan, cómo son sus últimos minutos y segundos de vida, ¿no? Tal vez algunos luchan para que no sea el final, tal vez otros simplemente se dejan llevar. Entonces, pues, sería todo. Gracias. Vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa, que se titula Aportes teóricos desde el sur para una geopolítica del cuerpo, presentada por Ronald Céspedes, de la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por su presencia el día de hoy en el marco de este congreso.
En efecto, yo vengo de Bolivia, de Sucre, que es la capital del país. Muchos piensan que es La Paz, pero en realidad es Sucre, por problemas internos que tuvimos en algún momento, pero que al final no quita el mérito de que se mantenga Sucre con su lazo histórico. Mi exposición gira en torno a diversas concepciones sobre lo que yo entiendo deben de ser aportes en relación con la política desde el sur. Considero que en esa línea México es parte también de varios procesos latinoamericanos que muy bien puede servir en esta lucha conjunta por otro mundo posible y que ciertamente desde el caso de la experiencia de Bolivia hemos intentado generar nuestras propias dinámicas a partir de lo que hemos ido vivenciando. Inicio con un primer elemento. Luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, al igual que Rusia, se yerguen como vencedores en un nuevo escenario que anteriormente a la Primera Guerra Mundial había devenido en la emergencia de Inglaterra y Gran Bretaña, al igual que otros aliados que circunscriptivamente habían sido parte de ese momento. Se sabe que en términos geopolíticos quien gana la guerra impone su orden, y eso sucede con el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el cual Estados Unidos impone también una nueva forma de orden a partir de su propia constitución como país ganador frente a ese momento bélico. Pero esto no solamente vino de la mano de la imposición de un nuevo orden mundial, sino también desde la imposición de una sola divisa, que en el caso del sistema mundo universal adoptaríamos como el dólar, y también fue implementando toda una lógica neoliberal, capitalista, sobre todos los países que, para nuestra suerte o mala suerte, el hecho de que Estados Unidos fuese parte del mismo continente, que es parte de América, también generó un conflicto hacia sus otros vecinos. Y ciertamente esta lógica derivó en muchos momentos en una injerencia total y agresiva sobre los procesos de soberanía de los países que conforman este continente. Por esa razón, cuando hablo de la propuesta de una geopolítica desde el sur, entiendo que la propuesta básica que puede muy bien Bolivia enseñar en clave de diálogo a sus demás hermanos y hermanas de este continente es comprender el cuerpo como un territorio de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando existen condiciones de opresión, marginación y exclusión, pero no solamente en lo cotidiano, sino en la propia construcción de lo que denominaríamos lo estatal, es necesario que el cuerpo individual, este cuerpo que es parte de una personalidad jurídica y que además el Estado lo reconoce como tal a través de toda la construcción legal, también asuma un criterio de cuerpo colectivo para la toma del poder, para la toma del espacio público y de una lucha por intentar revertir esas condiciones de opresión y marginación que afectan inevitablemente también al cuerpo colectivo y por consecuencia al cuerpo individual. Hay un segundo elemento, sin embargo, y es que esta lógica capitalista neoliberal ha terminado desmovilizando muchas veces tanto el cuerpo del sujeto individual como el sujeto que podríamos considerar incorporado en el cuerpo colectivo. A lo largo de mi experiencia he podido vivenciar que en América Latina muchas sociedades hoy se encuentran desmovilizadas frente a procesos capitalistas, neoliberales, o que intentan muchas veces incorporar prácticas de altamente una aberración, de injusticia, de marginación y de opresión. Si entendemos entonces el cuerpo como un espacio, pero principalmente como un territorio de resistencia, es importante que el cuerpo no solamente se constituya, como decía en la primera parte, en un espacio de toma del poder, sino también en una especie de incorporación de reconocimiento corporal en un espacio público. Pasa también por el hecho de que el cuerpo, al momento de reconocerse como un territorio de resistencia, reconozca que dentro de sí perviven muchas historias de opresión, marginación y de exclusión.
es decir, nuestros cuerpos, entendidos como territorios, repito, también son como esa especie de hecho físico sobre el cual se circunscribe y se presenta todas aquellas cargas familiares, genealógicas y además colectivas que repercuten sobre nuestra construcción identitaria, sobre nuestra construcción colectiva a nivel de lo étnico, a nivel de lo cultural, a nivel de lo sexual o a nivel incluso de lo político. En el caso de Bolivia, yo intento a la vez, al momento de exponer con ustedes, presentarles fotografías de lo que pasa en mi país en este momento. De un movimiento indígena que ha tomado el poder a través de la figura del presidente Evo Morales. Cuestionable o no, esto no me corresponde más que hablarlo en el espacio de mi país. Habría mal de venir a hablar sobre temas gubernamentales en un espacio que yo entiendo que debe ser más de diálogo. Pero lo que queda claro en el caso de nuestro momento constitutivo político que estamos viviendo en el país es que tuvimos que entender que la única forma para poder transformar el Estado era generando movimiento social. Alguna vez algunos compañeros y compañeras mexicanos que están ahí residiendo hoy en Bolivia hablábamos y nos decían: ustedes los bolivianos son muy conflictivos, son muy politizados. Y aunque en apariencia esto puede ser un conflicto, más bien me parece que en términos del ejercicio de ciudadanía es un beneficio, porque permite a los ciudadanos de un país siempre estar movilizados frente a cualquier escenario posible que deriva en lógicas o en economías o en políticas públicas de marginación, opresión o incorporación de modelos o sistemas políticos neoliberales o capitalistas. Entonces, el hecho de que Bolivia hoy sea un país altamente politizado nos ha generado varias cosas que yo creo que podemos estar medianamente, por lo menos en la última parte del siglo XX e inicios del siglo XXI, satisfechos. El año 2000 inicia una guerra por el agua en una ciudad llamada Cochabamba, porque había el intento de privatizar el consumo del agua, y en ese momento la sociedad boliviana, a través de esta ciudad, se levanta y toma el espacio público para derrocar a este régimen que había privatizado el agua en esta ciudad, y por tanto se expulsa a esta empresa para que vuelva al espacio del cual había venido, un territorio europeo con una lógica transnacional. En el año 2002 surge otra guerra civil, esta vez contra el Estado, en el momento de regular o pretender regular la hoja de coca. Quienes conocen algo de Sudamérica saben que nosotros, en el marco de la lógica cotidiana, adjudicamos o mascamos un tipo de hoja, una hoja medio verde, que se llama coca. Claro que muchos en Estados Unidos la conocen más en su versión de cocaína, pero la coca no es cocaína. Y ciertamente este elemento, esta hoja que hoy en Bolivia reconocemos como una hoja sagrada, porque tiene que ver con toda una concepción indígena, se intentó generar un régimen de total, ¿cómo diría?, destrucción de los campos de coca, con un excedente incluso, con esta lógica que había derivado la circunstancia momentánea de que Estados Unidos estaba ingiriendo una vez más sobre Bolivia para regular incluso estos escenarios y espacios en otra lógica de construcción económica. Y en 2003 sucede uno de los hechos que quizás nos permita comprender lo que pasa después en Bolivia. Se da lo que se denominaría como la guerra del gas. Llega a tal momento este conflicto que terminamos logrando la expulsión de un presidente elegido democráticamente y por consecuencia la obligatoriedad más tarde de la conformación de una asamblea constituyente en el país. Y esto me parece que es importante para la experiencia de México, con todo respeto se los debo decir. Cuando muchas veces nuestros gobiernos olvidan el ideario fundacional y los principios por los cuales se constituye la ciudadanía, es deber del movimiento civil ciudadano tomar los espacios públicos y derrocar a nuestros gobiernos cuando estos gravemente lesionan esos principios e idearios por los cuales se constituyen nuestros países. En el caso de Bolivia lo tuvimos que hacer. Tuvimos que sacar a un presidente y tuvimos que generar otra lógica de gobierno, entendiendo que era necesario volver a los principios fundacionales por los cuales en 1825 habíamos logrado la independencia
de la monarquía española. Entonces, como ven, parto por un primer momento, entendiendo lo que pasa hoy en el sistema mundo geopolítico internacional y mundial. Un segundo elemento de hablar del cuerpo como un territorio de resistencia, no en términos solamente de espacios, sino de territorios. Y ahí hay una remarcación importante. No es lo mismo un espacio que un territorio. Un territorio tiene otro tipo de cosmovisión y de lógicas. Un espacio puede ser simplemente, por ejemplo, puede ser este espacio en el que me encuentro. Pero territorio tiene que ver incluso con otros procesos de categorización. Pasa por el tema de la autonomía, pasa por el tema de la soberanía y pasa por un tema también de legitimización pública frente a los otros. Y podríamos seguir teorizando y reflexionando más desde lo cotidiano, de lo que implica el territorio en el cuerpo. Y retomando estos tres elementos que unía al cuarto sobre lo que implica ser espacios de resistencia, entendemos que en el caso del sistema mundo, hoy estamos transitando de un modelo unipolar a un modelo multipolar. La presencia de Estados Unidos hoy ya no es la única en este espacio universal. Y la transición del sistema mundo de un modelo, repetía, unipolar a un modelo multipolar, viene de la mano de otros actores emergentes que quizás habían sido debilitados después de la Segunda Guerra Mundial, como fue en el caso de Rusia. O véase la emergencia de los BRICS, que hoy es un fenómeno importante para América Latina. Y muchos de nuestros estados, muchos de nuestros gobernantes y gobiernos se ven necesariamente vinculados a tener también que negociar otros tratados, otras circunstancias que benefician a nuestros propios espacios territoriales de nación o de estatalidad. Entonces, a veces cuando yo hablo de geopolítica, yo entiendo que esto puede ser un tema que en algunos lugares no se intenta hablar, pero también viene de esta consecuencia que les decía, ¿no? Una evidencia en América Latina es que nuestras sociedades están cada vez yendo más a una desmovilización política. Y mientras más jóvenes, más despolitizados. Esto es un beneficio para quienes obviamente generan condiciones de desigualdad. No sé si tenga que ver con la edad, pero creo que al final los problemas históricos de cada generación derivan siempre en un momento constitutivo en el cual se da, como dicen acá en México, un parteaguas, de un antes y un después que moviliza al sujeto para reubicarse en un momento concreto y responder a esas condiciones históricas que le interpelan al margen de su proceso generacional frente a la respuesta de ese cuerpo colectivo que necesita a este sujeto para que dé una respuesta y ayude a la transformación de sus pueblos. Por ello, cuando se habla de una geopolítica desde el sur, entendida esta de una reivindicación del cuerpo como un territorio de resistencia, no puedo dejar de lado de hablar de todos aquellos otros cuerpos que terminan siendo como sujetos sospechosos, cuerpos y territorios sospechosos, cuerpos y territorios oprimidos, cuerpos y territorios que sobre su propia piel se registra una larga historia de opresión. Diversidad sexual, negros, negras, indígenas, mujeres, adultos mayores u otros sectores que han emergido hoy como movimiento social en América Latina, nos recuerdan que no solamente existe una sola forma de comprender un territorio en resistencia, sino que también existen identidades emergentes, reconocimientos que emergen en el espacio público que interpelan a nuestros estados y a nuestros gobiernos respecto a la necesidad de su reconocimiento. Pero alguien me dirá, porque también en algún momento esto sucedía, de decir, bueno, pero entonces, si el objetivo es cuestionar el orden actual, el sistema actual, ¿por qué pedirle al Estado el reconocimiento? Va de la mano de cuestionar también la propia constitución de lo que entendemos por estados. No existe una sola forma de entender lo estatal en América Latina. Pero si hay algo que podría yo decir con toda humildad desde Bolivia, es que en la medida que la ciudadanía se constituye en el ente soberano que define sus horizontes históricos, construimos y reconstruimos los estados de acuerdo a la necesidad que necesitamos.
y evitamos imposiciones arbitrarias sobre lo que vamos a entender por lo estatal. Cuando yo vengo a México, en general tengo una relación de sentimiento muy cercano a México, veo que en el caso de México también existen similitudes a muchos procesos que Bolivia los tuvo en su momento y que puede compartir. México, y lo digo con todo respeto, también puede constituirse en un modelo plurinacional. La diversidad cultural, étnica, lingüística y todo aquello que tiene constituye, aunque quizás puede ser en algunos círculos sospechoso, a México como un modelo también plurinacional, al igual que Bolivia, en el que lo indígena no pasa simplemente por un romanticismo folclórico, es decir, como en algún momento nos pasaba a Bolivia, ¿no? Es decir, estamos orgullosos de ser indígenas, vamos a reivindicar nuestras raíces, pero simplemente había una reivindicación de museo, es decir, bueno, reconocemos que somos indígenas o te respetamos que tú seas indígena, pero no hagas política, ¿no? No pidas ser diputado, no pidas ser senador, no pidas ser presidente. ¿Cuándo se ha visto que un indio sea diputado, que sea senador? ¿Cuándo se ha visto que un indio sea ministro o ministra? ¿Cuándo se ha visto que un indio sea pues autoridad pública? Ahí viene la cuestionación del Estado plurinacional. Lo indígena no pasa pues solamente por decir estamos orgullosos de nuestras raíces, también pasa por decir queremos también ser parte del Estado, definir las políticas públicas de nuestro país y no ser solamente como ese decorado anexado al folclorismo popular para sentir orgullo de nuestras raíces siempre y cuando no seamos sujetos estatales, sujetos políticos, sujetos que hagamos participación y coparticipación en el diseño de la política pública. Finalmente, para concluir, primer elemento pasa, reitero, porque la geopolítica desde el sur reconoce, intentamos así decirlo, de comprender al cuerpo como un territorio de resistencia. Segundo elemento, desde el sur hemos vivido varios momentos constitutivos que han redefinido, en el caso de la experiencia de Bolivia, la toma del espacio público y de una consecución de rediseño estatal que pasa hoy por el reconocimiento de lo plurinacional, no solamente en su constitución, sino en su propia vida cotidiana. Un tercer elemento es que este reconocimiento de territorios de resistencia y de lo plurinacional es un modelo que perfectamente, con sus propios matices, puede ser implementado en otros países. En el caso de México, esto es viable si hubiera una mayoría de movimiento indígena que está dispuesto a ir en esa línea, junto con los otros movimientos que se sumen a esta causa. Un cuarto elemento es que la geopolítica en América Latina hoy nos confronta frente a una transición de un modelo unipolar a un modelo multipolar. Y cómo movernos en ese espacio es una consecuencia que no podemos negar, aunque no nos guste hablar de política. Y un quinto elemento con el que quiero concluir es que si es cierto, como dicen algunos de mis hermanos y hermanas de Chiapas, de que otro mundo es posible, también yo creo que otra América Latina es posible. Y eso solo se lo podrá lograr en la medida de que esos territorios de resistencia, que son los sujetos individuales, cohesionen en cuerpos colectivos para la redefinición de lo que el siglo XXI nos interpela, ese otro mundo posible. Habrá gente que muera, gente que nos asesinen, o nos sigan matando, incluso como defensores de derechos humanos, pero eso no va a callar la voz de ese cuerpo colectivo que pide justicia, que está cansado de la opresión, que está cansado de la violencia, de la homofobia, de la misoginia, de la lógica racista de negación del negro y del indígena en América Latina. Esos cuerpos colectivos, aunque nos maten en ese proceso, seguirán gritando justicia. Y otra América es posible. Gracias. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bien, pues primero felicitar a los tres ponentes. Fue una mirada muy enriquecedora la que nos invitaron cada quien desde su campo de especialización y tema de investigación. Y me voy a completar a hablar nada más con el doctor Céspedes
porque me gustó mucho el tema del cuerpo como un territorio de resistencia. Y quisiera como ampliar un poco el concepto del cuerpo. ¿En qué sentido hablamos del cuerpo como un territorio de resistencia? Porque como el cuerpo ha sido definido de tantas formas, ha sido manejado desde tantas ideologías, desde el aspecto puramente de lo concreto, de lo material, de tener mi cuerpo, que es una cosa que a mí me preocupa, al hecho de ser cuerpos, es lo que yo abogo. Pero me interesaría mucho cómo lo define usted. Me gustó mucho esa propuesta y estoy totalmente con usted y me gustaría precisar eso. Justamente esto hablaba en la universidad de la que yo vengo. Por lo menos pienso que la interdisciplinaridad cada vez está yendo a una lógica ineficiente para comprender la complejidad del sistema mundo. En lo particular, pienso que los nuevos procesos de diálogo tienen que entenderse en una lógica transdisciplinaria, es decir, también renunciar a nuestros pequeños egos que a veces generamos desde la ciencia del campo en el que estudiamos. Es decir, yo soy sociólogo, solo voy a hacer sociología y para de contar. Yo soy filósofo, bien que también he estudiado filosofía, mi primera profesión, y también me he dado cuenta desde la filosofía que justamente si algo nos permite la filosofía es también cuestionar estos reduccionismos del conocimiento que a veces se generan. Aunque las ciencias reniegan de que la madre, siendo la filosofía, les orienta un poco, ¿no? Pero algunas veces, algunas ciencias creo que requieren realmente que escuchen la lógica del conocimiento, una lógica más transdisciplinaria. Entendiendo esta introducción, que quería hacerlo de manera mucho más cordial, lo que me gustó también que escuché su exposición sobre el tema de la necesidad de la filosofía en nuestro continente, comprendo por una primera parte que el cuerpo ha recibido múltiples definiciones en general. Pero desde el ámbito de vista de la geopolítica, que yo lo planteo en una lógica transdisciplinaria, el cuerpo no solamente pasa por un momento histórico, espacial, temporal, de una entidad física, es decir, cuerpo, sino que el cuerpo registra todas aquellas largas historias familiares, genealógicas que decía, que me hacen a mi yo ser yo. Hay un filósofo, que alguna vez lo analizaba en mis clases y recuerdo, que es Ortega y Gasset, él planteaba una frase que me gusta mucho, ¿no? Yo soy yo en mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Las circunstancias constituyen al final en entender mi cuerpo también como un territorio sobre el cual se van registrando historias, mis propias historias o las historias que yo voy a dejar, ya sea en el cuerpo colectivo o en aquellos otros cuerpos, ya sea por la descendencia o no, que se vinculan conmigo. Pero para que ese territorio se constituya en territorio de resistencia, pasa también porque ese cuerpo reconozca sus condiciones de opresión y marginación. Si no reconoce sus condiciones de opresión y marginación, es muy difícil que ese cuerpo se constituya en un territorio de resistencia. Pero ser territorio de resistencia, a diferencia de esta lógica antropocéntrica que nos plantea muchas veces la filosofía occidental, implica no considerar mi territorio como un espacio absoluto, individualista y solipsista sobre el cual tiene que girar todo mi yo y todo el mundo, sino que ser territorio de resistencia es también reconocer que esos otros que se encuentran frente a mí son también otros territorios de resistencia que junto con mi corporalidad constituyen cuerpos colectivos de resistencia o territorios colectivos de resistencia. De hecho, en una lógica histórica, por ejemplo, la creación de los estados en América Latina se logra a partir de la conformación y cohesión de territorios colectivos de resistencia, en el que delimitamos fronteras y todos los que terminan dentro de esa frontera se constituyen bajo una identidad colectiva. Pero eso no se logra si no hay la cohesión de una identidad, un idioma o de muchos otros, aunque en el caso de la experiencia de América Latina, lamentablemente, todos nuestros países, México y Bolivia también no van a negarlo, se fundan sobre una lógica de exclusión y de marginación.
A tal punto llegamos que en ningún momento el indígena participa en la firma del acta de independencia de nuestros gobiernos y de países. Y de pronto los indios dicen, bueno, a partir de ahora eres boliviano. Ah, yo no sabía. ¿Y dónde estaban pues firmando esa acta o documento? No, te cuento que aquí como a 50 kilómetros están en estos momentos reunidos. Pero te cuento que ahora eres boliviano, ya no eres quechua. Y yo creo que igual pasa por el contexto de México. Entonces, yo reconozco territorios de resistencia en el sentido cultural en gays y lesbianas, en trabajadoras sexuales, en indígenas, en negros, en todos aquellos sujetos sobre los cuales su cuerpo no solamente es un registro de piel o un objeto que tiene personalidad jurídica, sino que también tiene un reconocimiento y una autopercepción de que sobre sí pesa una opresión, imaginación concreta y que reconoce en ese otro también opresiones y imaginaciones. Y al sumar estas dos corporalidades y muchas otras, deriva en territorios colectivos de resistencia. Podríamos hablar más, a mí me fascinaría el tema, pero entiendo que también hay tiempos. Yo quiero yo también quiero felicitarte y quería hacer compartir una reflexión porque me parece muy interesante esta idea del cuerpo como territorio de resistencia. No solamente creo que se puede ver desde la cuestión digamos, de la reflexión sobre la opresión, yo creo que también desde la cultura se puede pensar en estos términos. Me acaba de tocar revisar una serie de personas que en Michoacán se dedican al arte, a la cultura, a la artesanía, distintas digamos, manifestaciones de la cultura. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es un grupo de bailarines que hacen una danza que se llama la danza de los paloteros, en cubándiro. Entonces, esta gente se presenta y bueno, están presentando, una persona llega y presenta a la danza, pero cuando se presenta una persona, se presenta con toda la ancestralidad que antecede a la persona. Entonces un bailarín no se puede presentar a sí mismo. No, si no se presenta con toda esa otra memoria de cuerpo. Entonces es muy interesante cómo ellos plantean cómo entran, digamos, en el territorio de lo que es la validación de las prácticas culturales, de las instituciones de cultura, pero sin abandonar cómo ellos están considerando su cuerpo como un cuerpo colectivo. Un cuerpo colectivo en el presente, pero también con toda esa memoria de generaciones que los anteceden, sin la cual su práctica presente no se puede entender, ¿no? Entonces es otra, digamos, creo que es un concepto muy interesante que se puede analizar o que se puede trasladar a otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Si me permite, bueno, no quiero que piensen que estoy monopolizando, pero entiendo que me están preguntando. Sí. A mí me gustaba mucho lo que hablaba mi colega en esta mesa, pero lo voy a traer en el caso del contexto de Sudamérica, sobre el tema de los negros. En general, no sé si aquí se utiliza la palabra quilombo. En Sudamérica lo hacemos mucho, ¿no? Nos encanta la palabra quilombo. Pero cuando decimos, por ejemplo, que hay una bulla callejera y se están empezando a pelear y todo, decimos, esto es un quilombo. Inicialmente pareciera que esto puede ser popular en el dicho cotidiano de Sudamérica, ¿no? Principalmente en el caso de Bolivia, Argentina, no sé si también en el caso de Uruguay y Brasil principalmente. Pero sucede que durante el periodo colonial, por lo menos hacia 1700, el quilombo era un espacio, primero imaginario, pero luego se constituye en un territorio de resistencia en el cual los negros y negras escapaban de la esclavitud y se insertaban en la selva más profunda para mantener su lengua, su cultura, su religión, sus prácticas que habían terminado siendo quitadas o arrebatadas de África, y mantienen o intentan mantener viva su cosmovisión.
Es muy curioso y habría que analizar en qué momento la categoría quilombo, que es un espacio, territorio de resistencia, pasa a ser un insulto, como una especie despectiva de que es algo desorganizado, algo que no tiene importancia. Igual pienso yo que pasa con el caso de las danzas. Me ha tocado ver, por lo menos en el caso de Oaxaca, que me ha tocado viajar en algún momento, que también veo que en el caso de México, similar al caso de Bolivia, surgen nuevas danzas, no prehispánicas, sino ya en periodos coloniales, en el que intentan burlarse del conquistador, mofarse de la conquista y adoptar incluso algunas indumentarias españolas y adoptarlas como parte de lo ritual y de lo colectivo en la danza o en el arte. Entonces, es muy acertado entender que también los territorios de resistencia en los espacios corporales de la danza son válidos, existen. Y si eso es posible, sin entrar en estas lógicas a veces tradicionalistas, porque también me toca lidiar muchas veces con el tradicionalismo, de decir, es que tenemos que cuidar lo de nuestros ancestros, sí, pero cada generación tiene sus ancestros. Mi sobrina hoy tiene 6 años y ella le gusta el Halloween. Y ella cuando tenga 80 años va a ser abuela, va a tener sus hijos, si es que decide tener hijos. Pero ella se va a constituir en ancestro de sus hijos y de sus nietos. Y con su edad va a legitimizar 80 años de ejercicio de Halloween en la familia. Entonces, las tradiciones se crean y se recrean. No son inmanentes, inmutables. Esto no es teología. Esto es sociología, esto es geopolítica, esto es antropología. Esto es historia también. Entonces, pienso que un llamado para México y para Bolivia es que sigamos reflexionando también el tema del arte y la cultura como estos espacios creativos que empezamos también a implementar en lo cotidiano para, ¿cómo diría?, para cuestionar la opresión y la marginación, pero desde lo festivo, aunque sea contradictorio. Porque si algo nos identifica a los mexicanos y a los bolivianos es que le encontramos el amor a todo lo posible, a todo lo festivo, nos gusta el alcohol, o sea, mira, nos parecemos tanto, si es que muchos no me verían con el sombrero, yo caminaría por las calles como por Madero y nadie sospecharía que yo soy boliviano. Porque somos hijos del maíz, pues, somos hijos del atole, hijos de todo lo que ustedes igual comen, lo tenemos los bolivianos. Esos son los lazos que tenemos mexicanos y bolivianos. Por eso es que amo México y me siento contento de estar aquí. Las personas en situación de calle. Vivo cerca de ahí, así que he visto a algunas de estas personas, a lo mejor las mismas con las que tú trabajaste, y he visto, por supuesto, también cómo con el paso del tiempo, el deterioro corporal que tienen. Y en el caso de las mujeres, a veces quería conocer tu opinión, ya que pudiste interactuar con ellos, algo que yo nunca he hecho, ¿no? A ese nivel. Pero, por ejemplo, a veces he percibido que ese deterioro en el que someten su cuerpo, su apariencia física, su vestimenta, etc., yo a veces también los he visto que es un mecanismo de ellas de protección, de autoprotección. A veces hasta el hecho de oler mal, etc., es también una manera, así la he interpretado, por eso quería conocer tu opinión. A veces lo veo que es un mecanismo de su propia defensa. Muchas de ellas duermen en las banquetas, en la calle, etc., y por supuesto que están expuestas a todos los peligros por parte de los varones, de su propia comunidad o grupo y de otros. ¿Sí? Conozco el caso de un taxista en mi calle, en mi propia calle, cerca, que se aprovecha de una de estas mujeres. A cambio de comida le pide favores sexuales. Cuando vecinos de mi calle han hecho, porque van a hacerlo en el taxi en mi calle, los vecinos de mi calle que han llamado a la policía cuando ven esto enfrente de su casa, pues llega la policía e intenta hacer algo, y luego el asunto es que por el hecho de que ellas dicen que no están siendo obligadas, que son sus novios, que el taxista es su novio, etc., la policía se queda totalmente amarrada como para actuar.
legalmente contra el taxista. Pero veo este asunto como el deterioro aparente del cuerpo, de su apariencia física, cómo puede ser en algunos casos un acto pensado, premeditado, para defenderse directamente para mí de agresiones sexuales. Eso es uno. Y para el compañero de Bolivia, ahorita que mencionaste algo sobre que firmaron la primera constitución y que no estuvieron presentes los indígenas, y pensando un poco como abogado del diablo, tengo en alta estima a los liberales que fundaron nuestras naciones con todos los errores que cometieron, las sensibilidades que tuvieron, la no inclusión de estos grandes sectores de las sociedades, pero eso al mismo tiempo escuchándome me hizo pensar que si en ese momento que se estaban poniendo los cimientos de las nuevas naciones latinoamericanas, después de que los españoles pierden el poder, si las comunidades indígenas estaban listas o preparadas para participar de una manera más activa, es decir, si estaban listas para fundar naciones, ¿no? Veo las diferencias, desconozco la situación de Bolivia, lo aclaro, pero en el caso de México veo a comunidades indígenas, veo el aspecto también conservador de estas comunidades cerradas a los cambios, amantes de sus tradiciones, de la tradición y lo gracias a cambiar nada, aunque en los hechos lo hagan, ¿no? O lo hagan sus hijos. Me hiciste recordar a hijos de indígenas actuales tocando rock o promoviendo unos sincretismos muy interesantes que algunos antropólogos ya han estado estudiando. Sobre el cuerpo que parece ser como intencional, ¿no? Llegar a ese deterioro, a ese daño. Me tocó tener cercanía, pláticas con 3 mujeres que asistían al grupo de varias. Era obviamente, bueno, no sé, yo lo veo obvio, era más fácil entablar conversaciones con los varones que con las mujeres, pero sí tuve la oportunidad de platicar con 3 mujeres, y 2 de ellas sí en un estado muy avanzado de adicciones, y físicamente su cuerpo era cabello corto, demasiado corto, incluso lo que se llama rapado, era vestimenta tipo varón, camisas, playeras amplias y pantalones amplios también, tenis de varón, chamarras. Entonces la otra chica ya el cabello un poco más largo, un poco más vestimenta de mujer, pero obviamente, bueno, cabe señalar que esta chica ya estaba un poquito más rehabilitada. Y sí, comparto la opinión con el profesor Mondragón. Pareciera ser que sí es como una manera de defenderse, porque si yo veo a estas personas de lejos, estas 2 chicas de lejos, las puedo confundir con un varón, o incluso si las veo en una esquina, en una calle, cubierta de cartones, periódicos, no me puedo percatar a simple vista o a primera vista que es mujer. ¿Por qué? Es por lo que digo, ¿no? Cabello corto, ropa de hombre. Entonces, esto pareciera ser que les da cierta defensa, cierta escudo para evitar las agresiones sexuales. Porque sí, a lo que yo observé, sí llega a pasar que hay abuso sexual entre los mismos que se quedan, por ejemplo, a vivir en un parque que se constituye, porque si se quedan en un parque en especial es porque son un grupo e incluso se consideran familia. Sí llega a pasar el abuso entre ese subgrupo o entre esa familia, pero es más común que vengan de otras zonas o incluso personas que no están en situación de calle que cometan el abuso, como en el caso que menciona. Entonces, pareciera ser que sí el cuerpo es esta manera de deteriorarlo, es como usarlo como un escudo para evitar el abuso sexual.
porque es un camuflaje, ¿no? El cuerpo camuflado a hombre, ¿no? A varón, y incluso sus expresiones, hay una chica en especial, una chica de 19, 20 años, no más, que su manera de hablar, de expresarse, de dirigirse hacia la otra persona era un estereotipo de varón, ¿no? Voz fuerte, parado, robusto, como queriendo mostrar musculatura. Entonces, ¿qué haber vivido a qué edad? No tuve la oportunidad lamentablemente de entrevistarla. ¿A qué edad llegó a la calle? No sería una pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora a esta edad muestra esa corporalidad, ¿no? Ese querer mostrarse como varón? Pero al final de cuentas, sí tenía su lado femenino, o también era porque ella me decía y le decía al coordinador que tenía un novio. Y de hecho 2, 3 veces llegué a ver al chavo que ella decía que era su novio, también en situación de calle. Entonces, particularmente la mujer en situación de calle, si la mujer en una sociedad normal es vulnerable, en situación de calle parece ser que se multiplica esta vulnerabilidad. Entonces, pues esa sería mi opinión respecto al cuerpo de las mujeres. Voy a ser breve. 5 elementos. Primero inicio con una parte anecdótica. Hace 2 días, debe ser ayer, me di la oportunidad de ir por el Zócalo y vi que ahí se encuentra el Templo Mayor. Cuando uno ve esas estructuras imponentes, que hoy quedan como un registro de la historia pasada, no puedo más que pensar que antes de la conquista europea, en nuestro continente existían civilizaciones avanzadas en todo el sentido de la palabra. Que el concepto de civilización sea diferente al de Europa, eso lo podemos debatir en otro seminario o en otro congreso. Pero ello no quita el avance que tuvo en su momento todas las civilizaciones y naciones que eran parte de este continente. Por tanto, si bien es cierto que al momento de la conquista y posteriormente, más de 500 años después, se empiezan a dar los procesos emancipatorios para la construcción de lo que hoy denominaríamos los estados republicanos en toda América Latina, aunque cada uno tiene sus matices. Acá tengo entendido que tienen un modelo federal, en el caso de Bolivia tenemos un modelo plurinacional estatal. Ello no quita el mérito de reconocer que ciertamente el indígena termina sumándose a los procesos de independencia y de emancipación, tomando incluso las armas a favor de una consigna colectiva, pero luego termina siendo ninguneado, como decimos en Bolivia, de los propios procesos de emergencia de los países a los cuales es parte después. Hay que reconocer que han habido traiciones, y traiciones muy difíciles. Tercer elemento, a la pregunta de si los indígenas en ese momento de emergencia de los países en nuestro continente estaban preparados o no para lo que después denominaríamos México, Bolivia, Colombia, Chile o Ecuador, la pregunta es, nadie estaba listo para eso. Nadie, ni los criollos ni los mestizos. ¿Porque acaso crear un país de la nada es algo fácil? ¿No lo es? Pero ciertamente, y en esto puede haber una mirada crítica, si desde un principio el indio hubiera sido parte, al igual que el negro, porque eran dos sujetos y cuerpos, dos cuerpos altamente violentados, oprimidos y marginados en la larga historia colonial, ciertamente hubiéramos podido generar otro tipo de modelos de república en nuestros países, en nuestro continente. Pero al final, criollos y mestizos solamente adaptan leyes y modelos europeos y los intentan implementar, incluso algunos con errores, en este continente que tenía sus propias particularidades. Y aquí hay un cuarto elemento con el que quiero concluir. La categoría de lo indio no pasa por simplemente mirar al campo.
Yo me he encontrado, y lo digo con respeto, esto que voy a decir a continuación, que en los países donde hay mayor diversidad cultural, hay mayor racismo. México es un país racista, Bolivia es un país racista, Perú es un país racista. Y cuando uno evidencia esto, dice, ¿por qué? Porque en el fondo nos seguimos avergonzando de nuestra piel, nos seguimos avergonzando de nuestra historia. Y por muy blanca que sea tu piel, reconoce que dentro de tu familia hay indios, hay negros. El color no define tu filiación cultural. Y mucha gente que se ve al espejo y dice, es que yo no soy indio, ¿no? No tengo ni la piel de la Virgen de Guadalupe, entonces yo no soy indio. No, pues hermano, no está el ser indio en el color de la piel. Que en tu pueblo algún sacerdote franciscano o alemán haya ido a esparcir las semillas de Dios, eso no es tu culpa. Eso no tiene conflicto vinculante, es como tú te reconoces. Pero si es un fenómeno de estudiar en la lógica de los territorios de resistencia, es porque en la lógica de los territorios colectivos de resistencia, en los países con mayor diversidad cultural, perviven discursos y prácticas racistas. Este es un tema que tendríamos que debatir. Pero con sinceridad, ¿no? Quitándonos nuestras mierditas personales, bolivianos, peruanos, mexicanos, y reconocernos que pues algo está pasando ahí. Finalizo con esto, ¿no? Recientemente me enteré que hay una compañera indígena de Chiapas que va a postular para las elecciones que ustedes tendrán, creo que en 2019. 2018. Yo escuchaba al caminar por las calles de Madero cómo algunos ciudadanos se referían a ella con desprecio, ¿no? Decían, ¿cuándo se evita que un indio nos gobierne? Yo digo, bueno, tengo entendido que aquí también tuvieron indígenas gobernando este país. Y lo hicieron bien, con errores y virtudes, como todo ser humano. Pero ahí está. Yo soy parte del movimiento gay, pero alguna vez cuando voy a hablar con mis compañeros gays, yo les digo, en América Latina no solamente hay que salir del closet como gays o lesbianas, hay que también salir del closet como indígena. Es decir, yo soy gay, soy indígena, hermano. ¿Me ves? O sea, soy indígena, ni modo, ¿no? O sea, pero me quiero, me gusta la pachamama, me gusta el guacamole, la tortilla, el maíz, no la de harina, de trigo. Entonces, pero eso soy, pues hermano, soy consecuencia de todo esto, de toda esta larga historia. Eso es mis circunstancias en la línea de Ortega y Gasset. Esas cosas, aunque las neguemos, nos dan la identidad de ser mexicanos, nos dan la identidad de ser bolivianos. Eso es lo que nos tendremos que cuestionar, una reconstrucción de nuestras identidades, pero cuestionando lo racial, lo étnico, lo misógino, etc. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por las tres conferencias. Creo que pues aquí son temas bastante distintos en esencia. Bueno, en imágenes esencialmente podemos encontrar como coincidencias, ¿no? Mi pregunta es para el doctor Céspedes. Bueno, si bien entiendo que el cuerpo como resistencia individual se tiene que conjugar con otros cuerpos para crear este movimiento colectivo en contra de como las injusticias y todas estas desigualdades sociales. O sea, creo que aquí en México pues hay ejemplos, ¿no?, de movimientos comunitarios que se resisten a esta imposición, ¿no?, del gobierno para imponer sus propias condiciones, pero, o sea, si en Bolivia ya llegó a ser como un movimiento ya más estatal, más a nivel nacional, como ¿qué variables son las que permiten que se pase de este movimiento quizá individual al colectivo como más pequeño a uno más grande? Dos preguntas. Bueno, el comentario tiene que ver un poco con unas discusiones que vienen desde la academia y de pensar el cuerpo desde la academia. En la Universidad de Bogotá, de donde yo vengo, nos estamos preguntando siempre cómo existe por un lado gente que teoriza alrededor del tema del cuerpo y por otro lado gente que produce conocimiento a partir del cuerpo, ¿sí? En ese sentido, mi pregunta va un poco para Oswald y para Jesús Alberto, y es, bueno, nos presentan un par de investigaciones que son sumamente interesantes, y me surge la pregunta de esas investigaciones, ¿a ustedes cómo los atraviesa desde el cuerpo, ¿no?, desde el pensamiento del cuerpo? Porque, pues bueno, desde la academia podemos hablar de las Filipinas del siglo XVII, o podemos hablar de una investigación de personas de la calle, desde
desde una objetividad un poco, ¿no? Casi, pero no digo sin tocar, sin untarnos, pues porque obviamente debe existir un trabajo de interacción fuerte. Pero al final, a ustedes dos, ¿cómo sus investigaciones realmente los atraviesa y cómo sus cuerpos responden a esas investigaciones? Y en el caso de Ronald, preguntarle, en los discursos decoloniales también se habla no solo de la resistencia, sino de la reexistencia, como otro concepto también que se utiliza bastante en estos discursos. También en la maestría de la Universidad Distrital se discute alrededor de la pertinencia del concepto de resistencia y del concepto de reexistencia. ¿Tú cómo contrastas eso? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, mi participación va dirigida para el doctor Céspedes. Su ponencia me parece bastante interesante. Yo no había escuchado esta definición del cuerpo como un territorio de resistencia. Y bueno, creo que antes de ver al cuerpo, de verlo como un territorio de resistencia, hay que poder reconocer, antes de resistir, primero hay que reconocer al cuerpo y hay que reconocer el origen de las personas, de nosotros, por ejemplo en el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, etcétera, que no solamente hay por ejemplo, se me ocurre profundizar en el caso de la lengua, ¿no? El reconocimiento del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es un factor muy importante en la sociedad, ya que de él hay simbolismos, hay significados, y estos son los que dirigen el estilo de vida de las personas. De hecho, considero que hay que reconocer la lengua, es un factor del que se le puede profundizar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en el caso de México lo relaciono. Ok, nuestro idioma o nuestra lengua original no fue el español, no fue esto que vinieron a imponernos, sino, por ejemplo, el náhuatl, ¿no? Al hablar del náhuatl, por ejemplo, a mí yo que he tomado algunos cursos, yo sé que el náhuatl son un conjunto de palabras que se aglutinan y que no solamente son literal, no se toman de manera literal, sino son metafóricas. Entonces, al hablar metafóricamente, hay significados más profundos, no como lo vemos en la actualidad. Entonces eso cambia la perspectiva, cómo las personas y cómo las comunidades ven su vida, cómo ven el estilo de cómo llevan a cabo sus actividades diarias. Y creo que el hecho de la idea del eurocentrismo, de querer adoptar el idioma, el inglés, el francés, etcétera, que no estoy en contra de ello, sino que creo que para poder hablar o para poder tomar este tipo de idiomas de otras culturas, primero tenemos que analizar y reconocer la nuestra, para poder comprender también nuestro comportamiento y de dónde somos, de dónde venimos, como lo que usted mencionaba, ¿no? Primero hay que saber quiénes somos y para poder tener el cuerpo como una resistencia, para poder resistir a aquella opresión, aquellos desplantes, discriminación, racismo. Bueno, eso es mi... Y mi pregunta va para la primera exposición. Bueno, usted nos comentaba de la marginación que se tenía, ¿no? en este, ¿cómo decirlo? En este lugar, ¿no? Bueno, nos comentaba de la religión, ¿no? Que era un poco importante en ese momento. Y bueno, también, mi pregunta es si influyen otras cosas además como de la religión, sino como la economía, o sea, ¿qué tanto impacto tiene la economía en la marginación en Filipinas? Tengo 25 años que me dedico a la presencia del Estado español en el sureste de Asia, y esto es solamente una pequeña línea de investigación, está por salir mi tercer libro. Entonces, en realidad, cuando usted me pregunta, es una pregunta que incluso no entiendo cómo me atraviesa, es como un objeto, ¿no? En realidad no me atraviesa, sino
más que atravesar, ¿sí? Es, digamos, impactar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una perspectiva de las religiones animistas y de la fuerza que tiene la mujer en el espacio asiático que no se manifiesta en México, ¿sí? Entonces es una perspectiva totalmente diferente. Entonces no es ni sorprendente ni desconocida, es una perspectiva diferente que no se presenta en los territorios de buena parte de América. En el caso de la pregunta que me hace el joven, bueno, yo me estoy refiriendo, estoy en contra de las generalizaciones abusivas. Entonces estoy presentando, como lo dije, un caso y si no fui claro, bueno, en este momento hago la precisión. Solamente estoy insistiendo sobre el caso de los sangleyes y especialmente sobre el caso de los dominicos, ¿no?, que se encargaban del proceso de cristianización. Ahora, en el caso de Filipinas y de Manila, pues era una ciudad cosmopolita. Ahí había prácticamente todo tipo de religiones, institucionalizadas y no institucionalizadas. Había calvinistas, había protestantes, había la religión católica, había presencia de todas partes del mundo. Era quizá la ciudad más cosmopolita del sureste de Asia. Y bueno, hablar sobre el comercio implicaría referirme a una provincia totalmente diferente. Ahí había participación de ingleses, daneses, holandeses, fundamentalmente mexicanos, armenios, en fin, de todos. Y bueno, cuando había presencia del comercio, cuando hay presencia del comercio, pues se olvida fundamentalmente las ideologías de este tipo. Bueno, voy a responder a las tres preguntas. La primera, la categoría resistencia no creo que sea incompatible con la segunda. Una consecuencia de la filosofía latinoamericana que hemos adoptado de la filosofía europea es siempre la dicotomía. Y en lo particular pienso que los matices existen y son legítimos. Y el papel del pensamiento latinoamericano no es pensarse en términos dicotómicos, sino en buscar alternativas al mismo pensamiento a partir de la propia cotidianidad que se expresa en nuestros horizontes como seres humanos. Yo hacía una apreciación en algún momento en mi tesina sobre el tema de la metafísica en el caso de América Latina. En el caso de la metafísica, entendida esta por la consecuencia del periodo occidental, incluso helénico, griego, la metafísica siempre está vinculada a una abstracción, más o menos en la misma línea como Platón, ese topos uranos que se encuentra ahí arriba, o lo que plantea Aristóteles en su planteamiento también inicial sobre la metafísica diferente a la física. Pero, ¿qué entenderíamos, por ejemplo, metafísica? Me animo a hacer una propuesta particular que obviamente tendrá que ser dialogada con las demás otras miradas, en el caso de América Latina. Es partir del reconocimiento de que es posible trascender desde lo cotidiano. Yo así entiendo la metafísica en América Latina, sin conflictuar tanto, porque a veces yo veo cuando hablo de filosofía, mis compañeros y compañeras, muchos huyen de la filosofía porque tienen esta imagen de que el filósofo es casi como que aburrido, engordado, no sé qué imagen tienen de la filosofía. La filosofía también es divertida, pues, o sea, hasta para chingar se utiliza filosofía, ¿no? Entonces, yo pienso que en el caso de la metafísica, para poder también ir a la línea de lo que plantea, es trascender a partir de lo cotidiano. Así entiendo yo la metafísica en América Latina. Y todos nosotras, nosotros, nosotres, trascendemos frecuentemente sin darnos cuenta a partir de estas condiciones circunstanciales, temporales, pero al final cotidianas que vivimos. Y el despreciar lo cotidiano es también negar la posibilidad de trascender en esa misma forma tan sutil y a veces hasta no importada de lo que vivimos como cuerpos. Por tal motivo, si es posible resistir, y creo que América Latina en general siempre tiende a una lógica de resistencia, vean el caso de Zapata,
Ustedes acá tienen a Zapata, nosotros tenemos Tupac Katari. Siempre surgen en algún momento de la historia de América Latina voces que empiezan a sublevarse frente a condiciones de opresión y marginación. Pareciera ser que entonces en el caso de América Latina en general siempre está permanentemente continuo la necesidad de liberación. Y si es eso cierto, entonces la resistencia es una consecuencia lógica. En esta misma línea respondería en todo caso que parte de un reconocimiento, claro que sí. Si no nos reconocemos como sujetos o sujetas oprimidos o marginados, es muy difícil generar resistencia. Muchas veces ha pasado, por lo menos en el movimiento gay pasa frecuentemente esto, que solamente cuando la persona vivencia en su propio cuerpo condiciones de violencia, se da cuenta de la gravedad de la discriminación y cambia su paradigma y se constituye en un territorio de resistencia. Y empieza, en algunos lados, a volverse activista, que es posible, o también desde la propia cotidianidad que él tiene, o ella tiene, poder intentar afectar a los otros para que se vuelvan también sujetos que comprendan y que se sumen a este proceso de reversión de condiciones de desigualdad y de opresión. No siempre eso sucede, pero no hay que quitar la posibilidad de levantar la voz. Entonces, en la primera y segunda respuesta, mi respuesta sobre la primera y segunda pregunta es: no hay que pensar los términos en dicotomía, sino hay que pensar múltiples alternativas. Porque yo recuerdo cuando llevaba filosofía medieval nos decían que los filósofos del momento se preocupaban de debatir sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Estos absurdos filosóficos medievales, cuidado que los implementemos en nuestra lógica cotidiana académica. En lo particular, pienso que es posible mirar múltiples alternativas. Incluso pensaba sobre la trascendencia, que puede ser otro elemento necesario en la línea de la resistencia. Si al final lo que resistimos no deriva en transformación, no trasciende. Y en el momento en el cual yo levanto la voz, trasciendo, aunque mi voz después termine siendo olvidada. Pero en ese momento histórico, aplicando un poco de física cuántica si se quiere, mi voz termina registrada en la historia. No pasa desapercibida. Y sobre la tercera pregunta, ¿qué quizás ha hecho Bolivia? Bueno, primero reconozcamos que bolivianos y mexicanos somos iguales, en varios procesos, con diferentes matices, pero somos iguales. Ya les decía, ¿no? Incluso en la comida somos muy similares también, hasta el culto también religioso y espiritual. Si hay algo pero yo creo que nos ha permitido a los bolivianos redefinir nuestro horizonte, pasa por rediseñar un nuevo pacto social. Y en términos laxos, en lo que vemos por derecho, pasa por la convocatoria a una asamblea constituyente. Creo que el potencial de México, dadas las circunstancias que ciertamente a mí también me duelen, yo tengo familia también acá de alguna manera, y hay una alta comunidad de bolivianas y bolivianos en Ciudad de México, veo que México en su movimiento social tiene un potencial para volver a generar un nuevo pacto social y volver a reencontrarse el mexicano y mexicana en ese espacio de deliberación para redefinir, si vale la reiteración, sus horizontes históricos, políticos, económicos y sociales. Yo entiendo que muchas veces uno puede mirar hacia Estados Unidos porque tiene familia ahí y ciertamente son historias que duelen. Pero no descuiden de mirar también al sur, porque van a encontrar más aliados ahí. Y mientras muchos proponen crear puentes y murallas, nosotros estamos planteando otro tipo de ciudadanía universal. Entonces, quería concluir con esto, con una reflexión, porque no me quiero alargar en el diálogo. Disculpen si es que estoy tomando el micrófono de manera larga. Si algo me queda claro es que habrán idiomas que dejen de existir y se extingan. No me tengo por qué escandalizar de ello. Es lógica natural de todas las ciudades, de todas las sociedades, que habrán idiomas que existan, otros que sobrevivan, otros que se redefinan. Hoy nadie habla arameo en el mundo. Es una lengua olvidada, pero estuvo en algún momento. ¿Habrán idiomas indígenas que dejen de existir? Sí.
Y eso no debe de ser visto como algo grave. En la medida de que hayan registros de ese idioma y que nos permita seguir entendiendo la cosmovisión de ese momento histórico, sí será posible. Pero dadas las circunstancias de que muchos estamos cansados de fronteras, visas y murallas, hay que apostar a un idioma universal en el que nos podamos entender. Porque si cada uno habla lo suyo y no encontramos un punto de consenso, vamos a seguir agrietando esta tan frágil humanidad. Puede ser utópico lo que estoy diciendo, pero la evidencia me señala que cada vez vamos yendo más a lo universal. Y eso puede ser interesante para todas las ciencias, en la medida de que renunciemos a nuestros pequeños egos, porque nos encantan nuestros egos en la ciencia. Bueno, sí, la pregunta la respondo igual a como lo entiendo, cómo me atraviesa, cómo me impacta, y también se decía ahí en mi cuerpo, en lo corporal. Particularmente con la población en situación de calle, con adicciones y alcoholismo. Para ser muy concreto y breve, me impacta en el sentido, yo llegaba al salón de actividades, al salón de clases, mis primeras veces que iba, y visualmente me impactaba, obviamente, visualmente ver a personas golpeadas, sucias, con sangre, y también me impactaba olfativamente. Llegaba y olía a humanidad, se puede decir, a alcohol, a tiner, a pintura, a cemento. Y no era un olor que porque ahí estuviera el producto, sino porque el cuerpo de las personas tienen impregnado este olor, porque tienen 5, 10, 15 años consumiéndolo. Entonces, su ropa, su cuerpo huele a eso. Entonces, si se juntaban 15 personas con el mismo olor en un espacio relativamente pequeño, un salón estándar, ¿no? Digamos, pues era un olor fuerte. Pero después de 2, 3 meses de asistir, fue un olor tolerable para mí, ya no me impactaba, ya era, ya no, si en algún momento las primeras veces hice gestos, así de, ya después ya no los hice, ya después ya no me impactaba de manera fuerte el ver personas que llegaban golpeadas. Mi forma de presentarme ante esta población fue muy casual, con playeras, pantalones de mezclilla, tenis. Entonces, ¿tuvo impacto en mí? Claro que sí, porque ahora voy entre las calles y veo personas en situación de calle y inmediatamente recuerdo a alguien en particular de las personas que estaban en este grupo. Nombres, apodos, caras de estas personas. Entonces, en toda investigación, y más si es una investigación en el área de las ciencias sociales, en el área de la psicología, por más que el investigador se quiera salir de este rol de yo estoy acá y mi sujeto está acá, en esta investigación social, psicológica social, va a haber una transcomunicación entre el sujeto y el investigador, y a mí me pasó. Yo muchas veces me llegué a resistir a ir a las reuniones porque temía ver a una persona demasiado golpeada o dañada y yo salirme asustado corriendo. Nunca lo hice, pero siendo honesto, varias veces, según yo, se me hacía tarde y no llegaba a las reuniones, pero si me doy cuenta era una resistencia a no llegar a las reuniones para no enfrentarme a ese escenario. Y pues con eso concluyo. Bueno, para terminar este día me resta reiterarles el agradecimiento a nuestros 3 ponentes por sus interesantes participaciones y sobre todo por su tiempo y disposición para esta última ronda de intervención.